Ella dijo, estoy cansada de fingir que me gusta tu familia. No me invites a Navidad. Le respondí, lo entiendo sin problemas. Entonces, en su lugar, llevé a mi nueva novia. Cuando mi hermana subió las fotos familiares, sus llamadas perdidas no pararon de llegar. Me llamo Diego, tengo 33 años, y hace unos meses pensé que tenía la vida resuelta. Trabajo como diseñador gráfico, vivo en un apartamento decente en la ciudad, y estaba con Lorena, mi novia de casi 3 años. Creía que ella era la indicada. Hasta había comprado un anillo de compromiso, uno sencillo con un diamante pequeño, guardado en una caja en mi armario. Mi plan era proponerle matrimonio en Navidad, en casa de mis padres, con el árbol encendido y el olor a comida en el aire. Pero todo se derrumbó con un mensaje de voz. Era un viernes por la tarde, después del trabajo. Estaba en el sofá, revisando mi celular, cuando llegó el audio de Lorena. 2 minutos. Pensé que sería algo normal, como quejarse de su jefe o preguntar qué haríamos el fin de semana, pero cuando lo reproduje, se me heló la sangre. Escucha, Diego, dijo, con voz dura. Estoy harta de fingir que me gusta tu familia. Son insoportables. Tu mamá con sus comentarios sarcásticos sobre mi ropa, tu papá que no para de hablar de política y tu hermana Mariana que actúa como si fuéramos amigas cuando no la soporto. No me invites a Navidad, no voy a ir. Haz lo que quieras, pero no me metas en eso. El audio terminó y me quedé mirando el celular como idiota. No lo podía creer. Lorena nunca fue fan de mi familia, eso lo sabía. Siempre se quejaba de que eran muy tradicionales o de que Mariana hablaba de más. Pero esto era otro nivel. No era solo una queja, era desprecio puro. Habló de mi familia como si fueran un estorbo, y eso me dolió más de lo que esperaba. Intenté calmarme. Fui a la cocina, me serví agua y traté de pensar con claridad. Tal vez estaba estresada, tal vez no lo decía en serio. Pero mientras más lo pensaba, más claro tenía que no podía dejarlo pasar. Mi familia no es perfecta. Mi mamá a veces suelta comentarios que suenan a crítica, mi papá puede ser terco con sus opiniones, y Mariana es un huracán que no todos saben llevar, pero son mi familia. Siempre han estado ahí, y que Lorena los atacara así, con esa frialdad, me hizo replantearme todo. Esa noche no dormí bien. Llamé a Carlos, mi mejor amigo, y le conté. Él no se anduvo con rodeos. Eso es una bandera roja gigante, Diego. Si no respeta a tu familia, ¿qué sigue? Termina eso antes de que sea peor. Sabía que tenía razón, pero no quería aceptarlo. Había invertido 3 años en Lorena. Tenía un anillo guardado, planes, sueños. No era tan fácil dejarlo ir. El fin de semana fue un desastre. Lorena actuó como si nada. Me mandó mensajes sobre una película que quería ver y me preguntó si iría a su casa el domingo. No respondí. Necesitaba pensar. El lunes, después de otra noche sin dormir, tomé una decisión. Fui a la joyería y devolví el anillo. La señora que me atendió me miró con pena. A veces las cosas no salen como uno espera, dijo. Asentí, con un nudo en el estómago, y me fui. Esa noche invité a Lorena a mi apartamento. Llegó como si todo estuviera normal, sonriendo, hablando de su día. Me senté frente a ella y fui directo. Escuché tu mensaje. No puedo seguir con esto. Si no puedes aceptar a mi familia, no veo un futuro juntos. Su cara cambió. Primero fue sorpresa, luego enojo. Estás exagerando, dijo. Solo fui honesta. ¿No puedo decir lo que pienso? Intenté explicarle que no era solo lo que dijo, sino como lo dijo, el desprecio, pero no quiso escuchar. Agarró su bolso, me dijo que era un inmaduro y se fue dando un portazo. Eso fue todo. Los días siguientes fueron raros. Me sentía libre, pero también vacío. Había imaginado una vida con Lorena y ahora eso se había esfumado. Carlos y mis amigos me decían que saliera, que probara apps de citas, pero no quería. No estaba para aventuras sin sentido. Quería algo real. Y entonces, unas semanas después, conocí a Sara. Fue en una clínica veterinaria. Mi gato, Momo, se comió algo raro y lo llevé un sábado por la mañana. Sara era la veterinaria. Tenía 28 años, el pelo castaño en una coleta desordenada y una sonrisa que te hacía olvidar los problemas. Mientras revisaba a Momo, me contó una historia divertida sobre su gato, que robaba calcetines. Hablamos más de lo necesario, y cuando me dio el alta de Momo, le pedí su número. Ella rió y dijo que no solía dárselo a los clientes, pero que haría una excepción. Empezamos a hablar todos los días. Sara era diferente. No solo era divertida y amable, sino que le interesaban mis cosas. Cuando le conté de mi familia, no puso mala cara ni hizo comentarios sarcásticos. Dijo, suenan geniales. Tu hermana parece un personaje. Me hizo reír. Por primera vez en semanas, sentí que las cosas podían mejorar. Llegó diciembre, y Sara y yo llevábamos un mes saliendo. No era mucho, pero se sentía como si nos conociéramos de siempre. Una noche,
tomando café en una cafetería, saqué el tema de Navidad. Mis papás hacen una reunión grande cada año, dije. Comida, música, y seguro Mariana queriendo jugar charadas. ¿Quieres venir? Esperé una excusa, algo que me recordara a Lorena. Pero Sara sonrió y dijo, me encantaría. Nunca he ido a una Navidad así, suena divertido, y así fue como invité a Sara a pasar Navidad con mi familia. No tenía idea de que esa decisión iba a desatar un caos que nadie vio venir, pero en ese momento, solo sentía esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, creía que las cosas podían salir bien. La semana antes de Navidad fue una locura. Mi mamá estaba en modo generala, organizando la cena como si fuera a recibir a la realeza. Llamaba todos los días para confirmar detalles, quién traía el postre, cuántas sillas necesitábamos, si el pavo debía ser de 10 o 12 kilos. Mi papá, por su parte, se ocupaba de la música, armando una lista de canciones navideñas que mezclaba clásicos con villancicos que solo él disfrutaba. Y Mariana, mi hermana, estaba obsesionada con decorar la casa. Me mandaba fotos de guirnaldas, luces y un reno inflable que había comprado para el patio. Va a ser épico, Diego, decía en cada mensaje, le conté a Sara cómo era mi familia, para que no llegara desprevenida. Le advertí sobre el sentido del humor de mi mamá, que a veces sonaba más crítico de lo que era, y sobre las charlas interminables de mi papá sobre política. También le dije que Mariana podía ser intensa, pero que era un amor una vez que la conocías. Sara solo reía y decía, tranquilo, me crié con primos que parecían un circo. ¿Puedo con esto? Su confianza me relajaba, pero en el fondo tenía un nudo. No quería que pasara lo mismo que con Lorena, el día de Navidad llegó rápido. Sara y yo fuimos a casa de mis padres en mi auto. Ella llevaba un suéter navideño rojo con renos, uno que yo había comprado para Lorena el año pasado pero que nunca usó. Espero no parecer ridícula, dijo Sara, ajustándose el suéter. Estás perfecta, le dije, y lo decía en serio. No solo se veía linda, sino que parecía emocionada, como si de verdad quisiera estar ahí. Cuando llegamos, la casa estaba en pleno caos navideño. El olor a pavo asado y ponche llenaba el aire. Mariana salió corriendo a recibirnos, con un gorro de Santa Claus torcido en la cabeza. Diego. Y tú debes ser Sara, gritó, abrazándola como si fueran amigas de toda la vida. Sara, para mi alivio, le devolvió el abrazo con una sonrisa. Mi mamá salió de la cocina, limpiándose las manos en un delantal, y le dio a Sara una mirada de arriba a abajo. Bonito suéter, dijo, con ese tono que podía ser un cumplido o una crítica. Pero Sara no se inmutó. Gracias, me lo prestó Diego. Me encanta cómo decoraron la casa, respondió, y mi mamá, para mi sorpresa, sonrió. La cena fue un éxito. Sara encajó como si siempre hubiera sido parte de la familia. Habló con mi papá sobre su colección de vinilos, ayudó a mi mamá a servir el postre e incluso jugó charadas con Mariana, riéndose a carcajadas cuando mi hermana intentó imitar a un pingüino. Yo la miraba desde el otro lado de la mesa, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo, paz. No había tensión, no había quejas. Sara estaba disfrutando, y mi familia la adoraba. Mariana hasta me susurró, esta sí es un amor, Diego. No la dejes ir. Después de la cena, nos tomamos fotos frente al árbol. Mariana, como siempre, se encargó de subirlas a Instagram, etiquetándome y poniendo captions como la Navidad más épica hasta ahora. Árbol de Navidad almohadilla familia. En una de las fotos, Sara estaba usando el suéter de renos, riendo mientras mi papá intentaba enseñarle un paso de baile. No pensé en Lorena en todo el día. Para mí, ella era parte del pasado, pero el pasado tiene una forma de regresar cuando menos lo esperas. Al día siguiente, mi celular empezó a vibrar sin parar. Llamadas perdidas, mensajes, notificaciones. Todas de Lorena. Al principio no contesté. No quería drama. Pero los mensajes seguían llegando, uno tras otro. Vi las fotos. ¿Quién es esa en mi suéter?, decía uno. ¿En serio llevaste a otra a Navidad? Qué rápido te olvidaste de mí, decía otro. Me quedé helado. No esperaba que Lorena siguiera mi Instagram, mucho menos el de Mariana.
Pensé que, después de la ruptura, cada uno seguiría su camino. Le mostré los mensajes a Sara, porque no quería ocultarle nada. Ella los leyó, frunció el ceño y dijo, vaya, parece que no lo está tomando bien. Intenté quitarle importancia, pero los mensajes no paraban. Lorena empezó a escribir cosas más subidas de tono, llamando a Sara la reemplazante y diciendo que yo era un traidor. Luego empezó a mandarle mensajes directos a Sara, cosas como, disfruta mientras dure, porque Diego siempre vuelve conmigo. Sara, que tiene más paciencia que yo, solo bloqueó a Lorena y me dijo que no me preocupara. Pero yo sí estaba preocupado. Esto no era normal. Los días siguientes, el acoso de Lorena escaló. No solo me mandaba mensajes a mí y a Sara, sino que creó una cuenta falsa en Instagram para publicar cosas sobre mí. Subía memes ridículos, capturas de nuestras fotos viejas y comentarios insinuando que yo la había engañado. Hasta intentó contactar a mi mamá, enviándole un mensaje diciendo que merecía saber la verdad sobre su hijo. Mi mamá, que no tiene paciencia para el drama, me llamó riéndose. Diego, ¿quién es esta loca? Dile que se busque una vida. Pero para mí no era gracioso. Estaba furioso. Lorena no solo estaba atacándome a mí, sino que estaba metiéndose con Sara y con mi familia. Intenté hablar con ella. Le escribí pidiéndole que parara, que ya no teníamos nada que ver. Su respuesta fue un audio de 3 minutos lleno de insultos. Dijo que yo la había humillado al llevar a Sara a Navidad, que ella nunca me perdonaría, que iba a hacer que me arrepintiera. Colgué y bloqueé su número, pero eso no la detuvo. Empezó a usar otros números, cuentas nuevas, cualquier cosa para seguir molestando. Incluso apareció en mi trabajo una vez, dejando una nota en la recepción que decía, no creas que esto termina aquí. Mi jefe, que es un tipo tranquilo, me dijo que si seguía, tendría que denunciarla. Sara, a pesar de todo, se mantuvo increíble. Me decía que no dejara que Lorena me afectara, que lo que importaba era lo que teníamos nosotros. Y la verdad, lo que teníamos era bueno. Pasábamos casi todos los días juntos, ya fuera viendo películas, paseando a Momo o simplemente hablando de todo y nada. Ella empezó a llevarse tan bien con Mariana que las dos hicieron planes para ir a un mercado navideño juntas. Verlas reírse como si fueran amigas de siempre me hacía sentir que, a pesar del desastre con Lorena, había tomado la decisión correcta, pero Lorena no se rendía. Una noche, mientras Sara y yo estábamos en mi apartamento, alguien tocó el timbre como loco. Era ella. Estaba parada en la puerta, gritando que quería hablar conmigo. Sara, con una calma que aún no entiendo, abrió la puerta y le dijo, Lorena, esto no está bien. Por favor, déjanos en paz. Lorena la miró con odio, dijo algo que no voy a repetir y se fue cuando amenacé con llamar a la policía. Esa fue la gota que colmó el vaso. Al día siguiente, fui a la comisaría y pedí una orden de alejamiento. No quería llegar a eso, pero no me dejaba opción. La orden de alejamiento pareció funcionar por un tiempo. Enero pasó tranquilo, y Sara y yo seguimos construyendo algo sólido. Mi familia la adoraba, especialmente Mariana, que ya la trataba como a una hermana. Pero yo sabía que Lorena no iba a desaparecer tan fácil. Había algo en su forma de actuar, en su obsesión, que me decía que esto no había terminado. Y tenía razón. Lo que pasó después, en el club de lectura de mi mamá, fue la prueba de que Lorena estaba dispuesta a llevar las cosas demasiado lejos. Era un sábado de febrero, frío pero soleado. Mi mamá llevaba años en un club de lectura que se reunía en una librería del centro. Era su escape, su momento para charlar de libros, tomar café y reír con sus amigas. Ese día, Sara y Mariana decidieron ir con ella, porque estaban leyendo el mismo libro, una novela romántica que mi mamá no paraba de alabar. Yo me quedé en casa, aprovechando para adelantar trabajo. No pensé que algo pudiera salir mal. Alrededor de las 3 de la tarde, recibí un mensaje de Mariana, Diego, ven a la librería ya. Lorena está aquí y está armando un escándalo. Mi corazón se aceleró. Agarré las llaves y salí corriendo. Mientras manejaba, llamé a Sara para saber qué pasaba. Su voz estaba tranquila, pero tensa. Lorena apareció de la nada, me dijo.
Empezó a gritar que quería hablar con tu mamá, diciendo cosas horribles sobre ti. La dueña de la librería la está intentando calmar, pero no se va. Cuando llegué, la escena era un desastre. Lorena estaba en la entrada de la librería, gritando mientras dos empleadas trataban de sacarla. Mi mamá, con los brazos cruzados, la miraba como si estuviera viendo a una niña teniendo una rabieta. Mariana y Sara estaban a un lado, con cara de incredulidad. Cuando Lorena me vio, su tono cambió. «Ahí estás», gritó. «Diles la verdad, Diego. Diles cómo me traicionaste». No tenía idea de qué estaba hablando. La gente en la librería nos miraba, algunos grabando con sus celulares. Intenté mantener la calma. «Lorena, tienes que irte. Hay una orden de alejamiento», dije, señalando la calle. Pero ella no escuchaba. Empezó a insultar a Sara, diciendo que era una oportunista, que solo estaba conmigo por lástima. Luego se giró hacia mi mamá y le dijo que yo era un mentiroso que no merecía a su familia. Eso fue demasiado. Mi mamá, que normalmente es diplomática, dio un paso adelante y le dijo: «Señorita, no sé qué problema tienes, pero no vienes a mi club de lectura a insultar a mi hijo. Sal de aquí antes de que llame a la policía». No hizo falta. Una patrulla llegó minutos después, alertada por la dueña de la librería. Lorena intentó hacerse la víctima, diciendo que solo quería hablar, pero los policías no se lo tragaron. Había violado la orden de alejamiento, y eso era suficiente. La esposaron y se la llevaron mientras seguía gritando mi nombre. Me quedé parado en la acera, sintiendo una mezcla de alivio y vergüenza. La gente seguía mirando, y yo solo quería que la tierra me tragara. Esa noche, en casa de mis padres, hablamos de lo sucedido. Mi mamá estaba furiosa, pero también preocupada. «Esa chica no está bien, Diego», dijo. «Necesita ayuda». Sara, que había manejado todo con una calma increíble, me tomó de la mano y dijo: «No dejes que esto te afecte. Estamos bien». Mariana, fiel a su estilo, intentó aligerar el momento. «Bueno, al menos el club de lectura ahora tiene una historia más interesante que la novela», bromeó. Todos reímos, pero por dentro yo seguía inquieto. No quería que Lorena siguiera siendo una sombra en nuestras vidas. Los días siguientes fueron tensos. La policía me informó que Lorena había sido multada por violar la orden de alejamiento, pero no pasó más de unas horas detenida. Intenté no pensar en ella, enfocándome en mi vida con Sara. Ella seguía siendo un rayo de luz. Pasábamos los fines de semana explorando la ciudad, yendo a mercados de pulgas o simplemente quedándonos en casa con Momo. Mariana y ella se volvieron inseparables, al punto que a veces bromeaban con dejarme fuera de sus planes. Mi familia la había adoptado por completo, y yo empezaba a imaginar un futuro con ella, uno sin anillos devueltos ni mensajes de voz llenos de veneno, pero Lorena no se rindió tan fácil. A finales de febrero, empezó a aparecer en las redes de nuevo, esta vez con una cuenta nueva. Subía historias vagas, pero era obvio que iban dirigidas a mí. Cosas como: algunas personas fingen ser felices, pero todos saben la verdad. También intentó contactar a algunos de mis colegas, enviándoles mensajes diciendo que yo era poco confiable. Uno de mis compañeros de trabajo me avisó, y eso fue suficiente. Fui a la policía otra vez y añadí los nuevos incidentes a la denuncia. Esta vez, le dieron una advertencia más seria. Si seguía, enfrentaría consecuencias mayores. Para marzo, las cosas finalmente se calmaron. No volví a saber de Lorena directamente, pero me enteré por un amigo en común que había empezado a salir con un tipo llamado Kevin. Al principio, pensé que eso era buena noticia. Tal vez se olvidaría de mí. Pero luego supe que estaba haciendo lo mismo con Kevin, quejándose de su familia, criticando todo, repitiendo el mismo patrón. Pobre tipo, pensé. No le deseaba el mal a Lorena, pero esperaba que encontrara la forma de superar lo que fuera que la llevaba a actuar así. 6 meses después, en agosto, mi vida era otra. Sara y yo seguíamos juntos, más fuertes que nunca. Ella se había mudado a mi apartamento, y Momo la adoraba tanto como yo.
Mi familia la trataba como una más, y Mariana y ella incluso empezaron un pequeño proyecto juntas, un blog de recetas y anécdotas que se volvió su pasatiempo favorito. Yo volví a trabajar en mis diseños con más inspiración, y hasta empecé a pensar en el futuro de nuevo. No en un anillo, todavía no, pero sí en cosas como viajar juntos o tal vez adoptar otro gato. Una noche, mientras Sara y yo cocinábamos, me preguntó, ¿crees que Lorena volverá a aparecer? Pensé un momento antes de responder. No lo sé, dije. Pero si lo hace, no importa. Lo que tenemos es más grande que cualquier drama. Ella sonrió y me dio un beso. En ese momento, supe que había encontrado algo real. Mirando atrás, el mensaje de voz de Lorena fue un golpe duro, pero también un regalo. Me abrió los ojos, me hizo darme cuenta de lo que realmente importa, una persona que no solo te quiera, sino que acepte todo lo que viene contigo, familia incluida. Sara era esa persona. Y aunque el caos de Lorena dejó cicatrices, también me enseñó a no conformarme con menos de lo que merezco. Ahora, cuando pienso en Navidad, no recuerdo las llamadas perdidas ni los gritos en la librería. Recuerdo a Sara con su suéter de renos, riendo con mi familia, y la sensación de que, por fin, todo estaba en su lugar.